En este episodio quiero que conozcan a una emprendedora que admiro muchísimo, que me encanta su trabajo y que, bueno, personalmente la conozco porque fue cliente de asesorías y está hoy acá con nosotros en el estudio. Sharon, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y vos cómo estás? Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por venir y estar aquí. No, muchas gracias a vos por la invitación. Encantada de poder estar aquí este ratito conversando con vos y pues con todas las personas que van a escuchar este podcast. Muchas gracias, Sharon. Yo a Sharon la conozco que 4 años, tal vez, Sharon, de que llevamos, fue clienta mía de asesoría, pero creo que fue hace como 4 o 5 años cuando yo estaba empezando, ¿verdad? Correcto, entre 4 y 5 años. De hecho, sí, estabas vos arrancando, así que yo también te admiro un montón. He visto todo tu crecimiento, he visto todo lo que has alcanzado y realmente me ilusiona mucho ver cómo, ¿verdad? Has ido ahí evolucionando también y me inspira muchísimo. Muchas gracias. Pero quiero hablar de eso, de los inicios, Sharon, porque te conozco hace 5 años, tal vez 4 años. Y recuerdo que estabas con todo este tema de, ay, voy a empezar a estar como más activa en redes y estamos haciendo fotos y todo. Pero Limón y Sal, que es tu empresa, que es la tienda, tiene 10 años. ¿Cómo arrancó eso? O sea, ¿siempre tuviste como la noción de quiero tener una tienda o fue que se fue dando? Cuéntanos un poquito. Sí, vieras que, bueno, casualmente cuando empezó Limón y Sal, empezó con una visión de negocio totalmente distinta o un giro totalmente distinto al que tiene actualmente, siempre en la línea de ropa, pero mi intención era, y lo hacía los primeros 5 años, fue vender al por mayor. ¿Verdad? Entonces nosotros en realidad vendíamos al por mayor, teníamos como un grupo de chicas que vendían, se les daban consignación, otras personas que vendían pues alrededor de todo el país nos compraban y nosotros estábamos vendiendo así y ese era nuestro enfoque y estábamos bien y estábamos contentos. Sí. ¿Verdad? Entonces de repente también mi pensamiento en aquel entonces era yo quiero crecer hasta donde no ocupe empleados. Eso era algo muy curioso porque hoy por hoy pienso que sola no podría hacer absolutamente nada de todo lo que hago y lo que alcanzado no lo hubiera podido hacer sola. Y lo que es la empresa ahora, o sea, delegar genera ese crecimiento. Claro que sí. Y realmente todo eso pues fue solamente como en el día a día que lo fui aprendiendo y fui cambiándome el chip. ¿Verdad? Y pues algo que marcó un antes y un después, pues fue la pandemia, ¿verdad? Para nosotros, para bien, ¿verdad? Yo sé que lamentablemente para otras personas, pues la pandemia vino a complicar un poco, pero para nosotros sí nos hizo tener que poner todo sobre la mesa y decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Porque hubo un momento donde simple y sencillamente la gente obviamente no compraba y los que vendían, pues dejaron de vender también, ¿verdad? Entonces nosotros quedamos, recuerdo que con una colección recién llegada, y al ser al por mayor era mucha cantidad, ¿verdad? Y nosotros con aquel montón de mercadería, y yo decía, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Verdad? Y nos empezamos pues a reinventar. Y así yo pienso que muchas veces uno de los desafíos más grandes que podría tener una empresa, obviamente pasar una pandemia que nadie lo hubiera esperado nunca, ¿verdad? Yo creo que ha sido uno de los más grandes, pero realmente es eso de poder ser como un camaleón, ¿verdad? Que de repente nos tengamos que reinventar y decir, ok, esto no funcionó, pero vamos a ver qué hacemos, pero tenemos que reinventarnos, pero seguimos en la misma línea de negocio, pero obviamente ya como con una visión y un objetivo diferente. Entonces ahí empezamos a vender al detalle y empezamos a hacer pues un análisis completo y ahí fue donde llegó Carla Scott y nos ayudó un montón porque yo le decía, yo en una cámara no jamás, porque yo obviamente ¿Te acuerdas? Sí. Usted me decía, olvídelo, yo jamás en un video. Yo no voy a hablar ahí en la cámara, yo esta cámara no la presento, ¿verdad? Yo decía, si quiere hablo detrás de cámaras, pero enfrente no, era que el pavor que le tenía a las redes sociales. Sí. Y que pues yo veía que, ¿verdad? Que otros negocios que estaban en esto eran súper fuertes en redes sociales y uno dice, bueno, o sea, o estamos ahí o no, o ya no existimos porque ahora todo es digital, ¿verdad? Y la gente ahora todo es por medio de redes sociales. Entonces, de repente uno se ve en esa necesidad y en ese desafío de que, ok, no tenés que hacerlo o te quedas atrás. Claro. Entonces, y pues también, ¿verdad? En el caso mío, esa era la principal fuente de ingreso de mi familia, ¿verdad? Todos dependíamos económicamente de eso. Cuando vendías al por mayor. Exacto. Llegó un punto donde nos llegó la pandemia de justamente y digamos que toda la digamos, mi familia, mi núcleo dependía económicamente de eso. Entonces era sí o sí. Teníamos que vender. Ver qué hacemos. Algo interesante, Sharon, es que estudiaste psicología. ¿Lo ejerciste en algún momento o estudiaste y fue como voy a empezar con Limón y Sal en ese transcurso de tiempo que pasó? Sí, verás que yo he ejercido muy poco la psicología, actualmente incluso estoy colegiada y todo, pero yo muy poco. Siempre he sido como que he tenido eso de comerciante, ¿verdad? Dice mi mamá que cuando yo era chiquitita, ella tenía un salón de belleza y que yo vendía unos dibujos todos feos que hacía.
porque no tenía talento, pero era buena para vender. Ajá. No tenía Ya lo talento para traías. dibujar, pero sí para vender. Entonces yo ya traía eso, ¿verdad? Como de comerciante, y dice que yo le vendía a los clientes los dibujitos y así, ¿verdad? Y la gente seguro ahí, por lástima, no sé, ¿verdad? Se los ¿Verdad? compraba. Les hacía gracia, entonces me los compraba. Pero en realidad, entonces yo creo que eso es algo que yo ya traigo innato, ¿verdad? De la parte como del emprender, de vender, del comercio, ¿verdad? Y esa, que hay que traerlo, ¿verdad? Yo veo que a veces mucha gente tiene como ese ideal de que quiero emprender. Está de moda. Sí, porque está como de moda y Sí. yo le digo, o sea, no todo el mundo tiene eso que se necesita para ser emprendedor. Yo creo que eso ya se trae y porque hay muchísimos desafíos que en medio de todo esto uno enfrenta y que realmente uno tiene que tener como la pasta para ser emprendedor y no solamente como de que, ay, quiero pasar más tiempo con mi familia, voy a emprender, ¿verdad? Ay, quiero un ingreso extra, voy a emprender, ¿verdad? Pues depende de qué tan lejos quieres llegar en eso, realmente no es tan sencillo, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, de repente yo para pagarme la universidad empecé a vender ropa y pues me quedé con la ropa. Haciéndolo. Terminé la universidad y todo y pues nunca, muy poco me dediqué a eso y entonces seguí con esta línea siempre de negocio. Hablemos de pandemia porque es inevitable no preguntarlo, tal vez ya pasó hace ratito, pero sí fue algo súper impactante, ¿verdad? En el mundo. ¿Se vendía tal cual o se vendía más durante pandemia? O sea, ¿ustedes siguieron vendiendo igual o mejor en ese momento? Sí, nuestro crecimiento fue exponencial en pandemia, increíblemente. De verdad, las mujeres, y también creo que el mercado meta al que nosotros estábamos dirigidos, nuestro target, y las chicas decían, yo no sé cuándo voy a estrenar esto, pero lo quiero, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues con todos los cuidados, ¿verdad? También una puerta que se nos abrió en ese momento, justamente en marzo de ese año, cuando salió lo de la pandemia, fue nuestra primera vez en Buen Día. Entonces, esa fue una puerta que se nos abrió justamente en ese momento. Fue, Wow, yo digo, fue mucho. Dios, ¿verdad? Porque nos abrió aquella puerta y yo dije, realmente eso nos ha dado muchísima más exposición, ¿verdad? Claro. Obviamente, y pues a partir de ahí hemos estado ya, no sé cuántos años han pasado, creo que 3 o 4 años. Sí, creo, llevan ¿verdad? rato ya. Ajá, entonces, y ahí estamos. Entonces, eso también fue una de las cosas que nos ayudó en pandemia. Y por supuesto, de verdad, aprender a manejar las redes sociales, que yo era totalmente ignorante de ese tema. Y pues ahí ir aprendiendo, ¿verdad? Era una nueva modalidad y la necesitaba procesar. Claro. Y fue todo un desafío, pero realmente me siento, digamos, orgullosa de lo que nosotros en ese momento logramos porque logramos readecuar toda nuestra empresa para que sobreviviera y más bien ver que crecimos. De hecho, en medio de la pandemia nos tuvimos que pasar para un local más grande porque ya no cabíamos. Y todo eso parecía para mis ojos era como increíble, ¿verdad? Sí, de Yo que decía, verlo como de algún día va a pasar y que pasara. sí, y cuando veía que otras tiendas, incluso de ropa, cerraban porque no estaban vendiendo, tal vez porque eran solamente físicas, ¿verdad? Y nosotros ya teníamos el e-commerce, que eso sí fue una ventaja que nosotros teníamos. Ya estábamos como incursionando en esa parte del mercado digital, que tal vez en Costa Rica no había cultura en ese momento de comprar en línea, había como más desconfianza, la gente le daba como más miedillo. Pero pues la pandemia nos obligó a ver eso un poco más natural y nos educó en ese aspecto y eso nos ayudó muchísimo. Entonces. Te quiero preguntar con eso del e-commerce porque me parece súper importante para emprendedores. Yo siempre les digo en talleres y asesorías que usted tiene un negocio verdaderamente en línea o vende en línea cuando usted tiene una página web donde tiene un comercio electrónico. Claro, un carrito de compra y la persona puede pagar ahí. Exacto, porque tenés Instagram, TikTok y Facebook, pero estás atado a los algoritmos, que si te pasa algo con la cuenta, que ojalá no pase, que lo hackeen, y te quedaste sin negocio en digital. Entonces, el único lugar seguro al final es un sitio web. Eso me lleva a preguntarte lo siguiente. ¿Cómo ves las ventas con el e-commerce? O sea, si ves que vale la pena tenerlo, hay gente que te compra bastante en línea, te compran más en físico. ¿Cómo se mueve como la clientela de Limón y Sal? Hay una relación como del ingreso actual de nosotros es como un 30% es en línea, en la página directamente que la persona hizo su compra, digamos, ahí solito, ¿verdad? Todavía hay un poco como de que la gente quiere un poquito de contacto, que ¿verdad? Te escriben como por WhatsApp con una persona, antes. entonces tal vez hacen un primer acercamiento por medio de WhatsApp, también como para ver.
y ya cuando están un poco más seguros, pero igual, como te digo, yo creo que después de la pandemia la gente ya lo agarró un poquito como más de confianza y lo ha normalizado un poco, y realmente sí, nosotros ahora no dejaría, de hecho cuando nosotros empezó la pandemia estábamos en eso, como, ay, mejor ya no paguemos más esta página, es un montón de plata y no se vende, ¿verdad? Y entonces invirtamos eso en otra cosa y qué sé yo, y realmente no, por el contrario, cuando fue lo de la pandemia fue como, wow, qué dicha que estamos acá, qué dicha que tenemos esto, y más bien íbamos por delante de incluso algunas otras tiendas que ya estaban posicionadas o ya eran grandes o estaban ya un poquito, como te digo, ya en, no sé, en moles o locales físicos, ¿verdad? Porque esa era, digamos, la normalidad en aquel entonces, y como dicen, la pandemia vino a ser una nueva normalidad, ¿verdad? Y ahora el e-commerce en ese momento para nosotros fue una ventaja competitiva muy grande. Claro. Y yo pienso que hoy por hoy, si vos vendés y mandás a la puerta de la casa del cliente, tenés que tener un e-commerce, ¿verdad? Porque realmente hace que la persona pueda, obviamente tiene que estar completo, con bastante información, tenés que dedicarle amor al e-commerce para que realmente la página también sea amigable con el cliente, la persona pueda comprar, ¿verdad? De ahí tranquila, sola, y que por supuesto le transmita confianza. Claro. Entonces, pero definitivamente sí es una muy buena palanca, así que los invito a que se animen, digamos, si ya están vendiendo, el e-commerce es una muy buena herramienta. Algo que mencionas ahorita es el tema de ventaja competitiva. Para nadie es un secreto, Charon, que tiendas ahora hay por todo lado. Comprar en línea, llámese Shein, o sea, hay mucha competencia. ¿Cómo logras diferenciarte en medio de toda esa situación? Porque la competencia siempre es buena, o sea, de una otra manera siempre es importante y siempre está ahí y es inevitable, pero ¿cómo busca Limón y Sal diferenciarse de todo eso que está pasando hoy en día? Bueno, yo creo que una de las cosas a las que yo insto mucho a mi personal es a dar un servicio realmente diferente, ¿verdad? Un buen servicio, una asesoría, no vender por vender. O sea, si a una cliente algo no se le ve bien o no, ¿verdad? Nosotros lo que queremos es asesorarle y no le vamos a decir, ay, qué bonito se le ve solo por hacer una venta, sino que nosotros queremos que esa clienta vuelva, que se sintió contenta, que la gente la piropeó a donde fue. Entonces dice, qué chido, ahí me dijeron y de verdad me veo bonita porque todo el mundo me dijo, no que llegó a la casa y a nosotros nos cuentan unas historias, ¿verdad? Llegué a la casa y mi esposo, ¿cómo? ¿Por qué se compró eso? Eso no. Y dice, pero la de la tienda me dijo, no, pero eso se lo dijo solo por vender, ¿verdad? Entonces yo les digo a ellas, no, o sea, nosotros realmente tenemos como eso de que queremos diferenciarnos por un buen servicio y también nos interesa mucho la calidad del producto. Yo cuido mucho la calidad del producto. Sí. Y en esto también, ¿verdad? Por supuesto que si la gente necesita hacer cambios y todo eso, pues uno tiene que ser un poco más flexible. Creo que hay muchas tiendas que cuando son en línea, esa parte es un poco más quisquillosa. Nosotros tratamos de ser lo más flexibles posibles para que la gente pues quede satisfecha con el servicio, pero sobre todo con el servicio de las muchachas que dan, para mí es muy importante que ellas realmente marquen la diferencia, ¿verdad? Y por supuesto, al final... lo que es precios, uno dice, bueno, uno anda ahí en el rango de precios en los que anda en general, pues porque la ropa, digamos, los que estamos en este comercio, en este gremio, pues es muy similar, ¿verdad? Los precios. Habrán unos que sí son un poquitito más caros y todo. Yo digo, Limón y Sal tal vez no es el más barato, tampoco somos el más caro, tratamos de dar un precio que realmente sea competitivo, pero lejos tal vez no solo de que ese sea nuestro foco, ¿verdad? Sí es como el servicio y el asesoramiento que le podemos dar a las personas. Sí, la atención como personalizada. Sí, de hecho es súper bonito porque el otro día llegó una cliente con un queque para las muchachas, para las vendedoras y con un chocolate para mí y todo. Y yo, ¿verdad? Uno siente muy bonito. O el otro día subimos un reel y una muchacha llegó y dijo, ellas son tan lindas que uno se lo quiere traer todo. Y yo dije, ese es el secreto, ¿verdad? Sí. Porque realmente sí, qué bonito que alguien diga, es que me atendieron tan bien que yo quería decirle que sí a toda la muchacha, ¿verdad? Porque, sí, qué lindo. Y entonces eso es en lo que yo más, digamos, insisto con las muchachas y siempre estarles dando capacitación, asesoría para que ellas también puedan dar un buen servicio a las clientes, ¿no? Súper, sí, eso hoy en día es súper importante, la asesoría personalizada. Así es. Tema de personal. ¿Cuánto tiempo estuviste sola? ¿En qué momento empezaste a tener personal? ¿Y cuántas personas tienes en este momento en Limón y Sal? Ok, bueno, sola estuve como alrededor de unos de 3 a 4 años, sí, ¿verdad? bastante. Después empezó a trabajar Oscar conmigo, ¿verdad?
Y a mí me ayudó mucho, ¿verdad? Porque él era una persona como, venía de una corporación, entonces Ajá. traía como esas ideas ya más como De empresa. de empresa formada, sólida, y yo ahí como de pulpería, haciendo facturas ahí a mano y todo, y entonces no, pongamos un sistema ya de facturación. De hecho fue muy curioso porque una cliente llegó en una Navidad y se llevó aquel montón y yo con aquella factura a mano, ¿verdad? Porque era diferente, ya no era la cuestión al por mayor, sino como era el detalle, entonces la cliente toda la vida iba pobre esperando, ¿verdad? Y después cuando llegó ya teníamos el sistema de facturación, ya, y fuimos como evolucionando ahí, entonces, y esas cosas definitivamente, fue como eso que él vino a poner ahí como su grano de arena y que realmente nos ayudó a formalizar un poquito, ¿verdad? Decirle a la gente quién es Oscar, porque la gente... Es mi esposo, sí. Bueno, entonces, ¿quién es Oscar? Sí. Sí, entonces digamos, él me ayudó muchísimo en esa parte, en ese momento, y pues ahí empezamos como nosotros dos. Y durante unos 2 o 3 años estuvimos solo nosotros dos. Y llegó la pandemia, empezamos a crecer, nos tuvimos que reinventar y tuvimos que meter gente. Y ahí a él era el que yo más le decía, yo no quiero crecer más de lo que nosotros dos podamos hacer. Dejémoslo así. De aquí quedémonos, porque qué dolor de cabeza, ¿verdad? Pero definitivamente... Es que da miedo, Charo. Ese era mi pensamiento antes. Yo no quiero crecer al punto de necesitar colaboradores, porque qué dolor de cabeza, ¿verdad? Y de repente me di cuenta que no, que ellos realmente vienen a sumar y que son gente súper importante y que los necesitamos nosotros como emprendedores si queremos seguir creciendo. Sí. Y definitivamente desde la primera persona que ha llegado ahí hasta la última que se ha contratado, todos han sumado, todos han llegado a aportar un granito de arena, a hacernos conocer, a crecer, a aprender y pues por supuesto también nos han formado nosotros, ¿verdad? A mí como jefa, definitivamente, yo le decía a la primera, vamos haciendo camino al andar juntas. Usted es mi conejillo de indias, perdón. Y yo siempre le decía eso, perdón por cualquier cosa, ¿verdad? Pero ella realmente, bueno, hoy por hoy ya no está conmigo, pero incluso ahí tenemos todavía contacto y todo. Se fue por una cuestión de fuerza mayor, ¿no? Porque ella, de hecho, le costó un montón tomar la decisión de irse, pero de hecho yo siempre le decía a ella, ¿verdad? Y era muy vacilón porque de repente todo el mundo le decía que era una pequeña Chariton, ¿verdad? Porque ella se llegó a parecer. Aprendió todo. Sí, ella llegó a, digamos, a ser como un cloncito mío y la gente se lo hacía ver, ¿verdad? Usted es como un clon de Sharon, ¿verdad? Entonces, pues yo lejos de sentir feo, yo sentía bonito, porque yo decía, bueno, ella ha aprendido y yo también aprendí muchísimo de ella. ¿Cuántas personas tenés ahorita? En este momento tenemos 8 personas. 8 personas y 2 sucursales. Son 2 sucursales, la de Curridabat y la de Ciudad Quesada, exactamente. Y en medio de eso llega tu bebé, Gael, también. Así es, hace 5 años llegó Gael, que también fue todo un desafío, porque en ese momento, bueno, solo estaba, bueno, cuando yo quedé embarazada, de hecho, yo estaba todavía sola. Yo me acuerdo, yo estaba todavía sola, después fue que Oscar llegó y se incorporó a la empresa, y realmente para mí fue, bueno, digamos, yo era como el correcaminos, ¿verdad? Yo no paraba, y de hecho yo tuve una pérdida antes de él, y mucho me culpé por lo mismo, ¿verdad? Porque entonces ahí ya empieza uno como, uy, es que tal vez yo no me quedé quedita, o es que yo fui a ese viaje que tenía que ir de compras y caminé un montón, o ¿verdad? O me subí a aquella escalera, o hice un mal movimiento, o hice una mala fuerza, y uno empieza a culparse por todo lo que le sucede, ¿verdad? Y llegué a entender que pues no, ¿verdad? Era parte de lo que tenía que suceder, y el plan divino que había para mi vida, y porque tenía que llegar Gael después, ¿verdad? Y después, ya cuando Gael vino, yo me di cuenta que estaba, entonces claro, había muchísimo temor, y por esa razón es que Oscar llega y me empieza a apoyar en el negocio para, digamos, porque era un embarazo de alto riesgo. Entonces, y pues ahí es donde realmente uno necesita apoyarse en alguien, porque ya yo tal vez sola, y por el tema de que también había algunas cosas que eran físicas y todo, pues yo tenía que cuidarme un poquito más. La maternidad es todo un desafío, o sea, para eso alcanza un podcast completo, ¿verdad? Emprender y ser mamá, o sea, eso sí que es titánico, ¿verdad? Porque definitivamente, o sea, día a día es un desafío nuevo, desde que te tenés que levantar súper temprano para todo, ¿verdad? Sí, todo lo que conlleva. Y también hasta el punto, digamos, en mi caso personal, la culpa que a veces uno lleva ahí a cuestas, porque socialmente, digamos, si sos una mujer que te dedicas mucho a tu negocio, pues de alguna u otra forma, pues también tenés que desatender un poco a tu hijo, ¿verdad? Vos físicamente, porque no lo desatendés porque tenés a alguien que lo está cuidando y todo, por supuesto, ¿verdad? Y estás cubriendo todas las necesidades de él, pero de repente entonces la gente dice, pero te vas de viaje una semana y lo dejas solo. Sí, ¿verdad? De hecho, la primera vez que yo me fui de viaje cuando él nació, él tenía 45 días de nacido. Entonces,
yo lloré todo el viaje. Ay. O sea, yo me monté al taxi que me llevaba al aeropuerto y desde ese momento hasta que regresé, yo lloré todo Lloraba. el camino. Porque dejé un bebé de 45 días, me había sacado todos esos 45 días leche, la había dejado congelada para que le dieran ¿verdad? Porque solo leche materna. Pues era muchísimo la carga emocional que uno, y tras de eso las hormonas alteradísimas, sí, en ese ¿verdad? momento En el súper posparto. alteradas. Pero realmente sí fue, digamos, para mí fue todo un desafío y lo sigue siendo. Día a día uno corre para esto, corre para lo otro, Sí, quiere porque quedar bien con todo, sigue ¿verdad? estando pequeño. Todavía está pequeño, sí, ahorita tiene 5 años y bueno, igual, ¿verdad? Y a veces hay gente, y lamentablemente todavía estamos en una sociedad un poco machista, que si fuera el papá el que está de viaje o el papá el que llega tarde porque está trabajando, ay no, pobrecito, cansado y todo, ¿verdad? Pero cuando es la mamá, qué ausente esa mamá, Sí, ¿verdad? debería estar ahí, qué ingrata. Sí, qué bárbara, ¿verdad? Qué superficial, tal vez, o, ¿verdad? Qué sé yo, ¿verdad? Como que te enfocas solamente. Un día me dijo una señora, yo ese día, de hecho, me sentí súper mal como una semana y ya después dije, ya no voy a sobrepensar más este comentario, pero me dijo, tanto que trabaja para que no le falte nada y le falta a usted. Y yo, eso fue Uy, como qué una daga en comentario el más corazón. insoportable. Sí, y yo lo sobrepensé porque estaba ya en Estados, me lo dijeron allá cuando yo, entonces eso de que usted Sí, decía, te sentiste ¿verdad? Y me terrible. sentí súper mal, yo creo que, y llegué a un momento donde dije, ya, esto no, ya lo tengo que soltar, yo sé quién soy, lo que yo quiero, yo sé que mi hijo está bien, que yo no lo estoy abandonando y que yo tampoco le falto, yo estoy ahí para él, pero, ¿verdad? Entonces uno tiene que luchar hasta con eso, ¿verdad? Es Con que la qué sociedad, difícil, con Charo. la gente, con lo que dicen, con los comentarios, a veces hasta la misma familia, lamentablemente, ¿verdad? Entonces todo eso uno tiene como que, ¿verdad? Ir como, Sobrellevarlo. ir haciendo ahí Sí. como... Es que qué difícil. Yo no soy mamá, pero yo lo veo en el podcast o con clientes mías que son mamás y siempre es todo un tema porque sos mamá, pero también no dejas de ser Charon y a Charon no le deja de gustar emprender y tener un negocio. Entonces, es como dividir esas dos cosas y lo que decís, esa culpabilidad a nivel social que puede generar. Y algo que me estás comentando ahora detrás de cámaras es que tenías una cesárea programada y un día antes estabas igual trabajando. O sea, siempre, aunque Gael ha estado ahí, siempre has estado ahí. Y hoy hablaba precisamente eso con una clienta, que yo le decía, ¿a los cuántos días después de haberte mejorado estabas con el negocio? Y me dice, a los 22. Me dice, mucho 22 pasé en mi casa. No sé si te pasó como algo similar, porque siempre lo escucho mucho de las emprendedoras y que tienen que seguir. De hecho, sí, yo estuve, digamos, así como exclusiva con él como 2 semanas, ¿verdad? Y ya a partir de ahí era como, de hecho tengo fotos y videos donde estoy como con él, con la dona, dándole de mamar y en el escritorio, ¿verdad? O con el fuller guindado con él y acomodando ropa o cosas así, porque ahí es, ¿verdad? En ese momento éramos solo nosotros y hacerle, ¿verdad? Las dos cosas. Y realmente, sí, fue muy poquitos días, yo siento eso, ¿verdad? Y como te digo, incluso yo hasta le saqué el pasaporte de él, tiene la foto de él, ni siquiera sostenía la cabeza, está en el portabebé, porque según yo, me lo iba a llevar a ese viaje de los 45 días de nacido. Y el pediatra me dijo, yo no se lo recomiendo por el tema de los oídos y esto y lo otro. Y pues entonces uno ya empieza a cuidar el bien de él, ¿verdad? Y no solamente de que yo me sienta tranquila y de que no me digan nada, ¿verdad? Porque al final también, no quiero oír uno comentarios ni nada, pero al final entonces yo dije, bueno, yo sé, y hay que hacerse como ahí, como una caparazón y decir, bueno, eso, ¿verdad? Yo no dejo de ser Sharon y es vacilón porque en mi caso ha ido creciendo Gael y ha ido creciendo Limón y Sal y es casi como que Van de la mano. como ahí, como paralelo, uno a la par del otro y han ido creciendo muy similares en el sentido, es como tener 2 hijos, ¿verdad? Entonces para mí es como si Limón y Sal fuera un hijo y Gael fuera mi otro hijo, ¿verdad? Y yo digo, no quiero desatender a ninguno de los dos. Y a los dos les quiero dar amor y a los dos les quiero dar tiempo y a los dos los quiero ver crecer. Para mí Limón y Sal también, yo lo quiero ver crecer, lo quiero seguir viendo en otros lugares, queremos abrir, tenemos más proyectos y más proyecciones, entonces realmente es súper importante, digamos, como que uno de repente pueda hacer el balance y también tener la convicción de que, ok, esto es lo que yo quiero y pues lo que la gente diga no importa. Sí, ahí queda. Vamos a tocar un tema sensible que usted ya sabe cuál es, que fue algo que te ha marcado y creo que te sigue marcando hasta la fecha, que fue el tema de que estuviste en hospital, estuviste mal, tuviste una mala praxis y quiero que hablemos de eso porque vivir una situación de complicación de salud emprendiendo no es como el escenario ideal, creo yo, para un emprendedor.
¿Hace cuánto fue que te pasó lo que vas a comentar, la situación? Y quiero que le cuentes a la gente qué fue lo que sucedió hace, ¿qué? Año y medio, tal vez, ¿sabes? Sí, eso fue hace año y como 8 meses más o menos fue que me hice una cirugía estética. Y bueno, la cirugía no salió como yo esperaba. A la semana, 2 semanas más o menos, empecé a ver que me estaban saliendo como unas manchitas, ¿verdad? En la zona de los glúteos. Y bueno, entonces empezamos a correr y a ver qué era. Y resultó que tenía una bacteria que era rápido, una micobacteria que era de rápido crecimiento. Y pues estaba ahí, complicándome la existencia, Haciendo ¿verdad? las suyas. Entonces, resulta que en búsqueda del tratamiento correcto, la bacteria fue creciendo y creciendo y alimentándose y yo llegué al punto a tener que ser internada, porque como que se dejó pasar mucho tiempo, los médicos estaban como dando palos ahí al aire y me mandaban un tratamiento y ese no servía, y me mandaban otro y ese no servía. Entonces, hasta que ya yo busqué pues por otro lado y logré dar con una persona que dio un diagnóstico correcto y también me dio un medicamento que era el que necesitaba, porque estas bacterias son muy agresivas y que son muy resistentes. Entonces, de repente, pues llegó el punto donde el doctor me dijo, no, estás muy complicada, no estás mejorando y pues los antibióticos eran impagables prácticamente. Entonces me dijo, te voy a tener que internar en el hospital. Perdón que te interrumpa. ¿Y cuánto estuviste internado? Estuve internada 3 semanas. ¿Y el negocio continuó con las 3 semanas internadas? Exactamente. Ahí con muchísimo estrés y mucha presión para las personas que me estaban ayudando en ese momento, porque recayó en ellos un montón de cosas que yo tenía pendientes porque estábamos con la apertura del local de San Carlos. Entonces, o sea, en pleno momento de estar internada, estabas abriendo otra sucursal. Exactamente. Entonces estábamos en la construcción del local nuevo, estábamos en la remodelación, toda la parte de permisos, el arquitecto, la feria de empleo fue justamente del centro comercial que abría allá en San Carlos, fue justamente para la semana una de las semanas que yo estuve internada. Y bueno, fue todo un desafío. Las personas que estuvieron ahí me apoyaron muchísimo, digamos, las colaboradoras que tenía en ese momento me apoyaron muchísimo. Creo que sin ellas no lo hubiera logrado. Para mí, realmente en ese momento eran mi mano derecha. Claro, ¿verdad? Yo recuerdo que yo llegué a emergencias para que me hicieran como todos los trámites y todo, y estuve en emergencias como 2 o 3 días y en ese momento pues estaba como tranquila y creo, y digamos era fin de semana, entonces como que yo todavía estaba ahí como, ¿verdad? Sí, Todo bajo relajada. control y yo decía, seguro es una semanita. Cuando me van diciendo la cantidad de días que yo me tengo que quedar y yo dije, me voy a morir, ¿qué voy a hacer? Ya el lunes yo estaba pidiendo permiso para la computadora, para el O celular, sea, estabas con la para... compu y todo ahí. Sí, lo que pasa es que, claro, yo pensé que iba a ser así de sencillo. Lo que pasa es que conforme yo iba pasando los días en el hospital, yo fui empeorando, digamos. Sí, sintiéndote peor. Sí, fui sintiéndome físicamente, me empecé como a sentir muchísimo peor cada día porque los antibióticos eran muy fuertes. O sea, yo los primeros días me sentía muy foforona, ¿verdad? Pero ya después de eso, cuando yo empecé digamos, yo cada vez que me ponía el antibiótico vomitaba. No comía, vomitaba. Entonces yo me fui debilitando, al punto que yo a partir de la segunda semana yo ya no me podía ni levantar para ir al baño. Entonces, los primeros días yo pensé, voy a trabajar aquí, como si estuviera, ¿verdad? Sí, Ya, sí, sí. o sea, tranquila ahí, estoy arriba de mi casa. No, ¿verdad? Entonces, yo realmente, ya ahí tuve que delegar, tuve que decir, bueno, hasta aquí, Soltar. tuve que soltar. Y me costó muchísimo, porque nunca había soltado, ni siquiera cuando digamos, me había mejorado y había tenido a mi hijo. Entonces, realmente para mí fue súper duro y lo solté. Pero, digamos, apenas salí, ¿verdad? También fue retomar un montón de cosas y aquí, o sea, otra vez todo así, uno no tiene tiempo para nada. Para canalizar todo lo que pasó. Eso te iba a preguntar, la experiencia estando en el hospital y con todo, la sucursal, que el personal y todo. Y también te quiero preguntar cómo te trató el personal con el tema de que llegaste por un tema de cirugía estética. Bueno, no, eso es terrible. O sea, lamentablemente, ¿verdad? Yo amo la caja ahora, me salvó la vida, yo no puedo decir, pero realmente sí te tachan y te tratan terrible, ¿verdad? O sea, yo recuerdo que, bueno, de hecho hubo una doctora que me trató tan mal que la enfermera salió a pedirme disculpas.
¿verdad? Y me dijo, ustedes por hacer esas cosas y no sé qué. Y claro, vos ya llevas culpa, ya vos te sentís mal, vos decís, ¿cómo yo estoy aquí en esto por algo estético? ¿Verdad? ¿Cómo estás aquí por algo, digamos, de vanidad, de algo físico? Viendo también otras personas con enfermedades realmente súper graves y vos estás ahí por algo banal, por decirlo así. Sí. Entonces ya de por sí no necesitas que nadie te lo diga, ya vos te sentís ahí como, ¿verdad? Terrible. Y llega esa persona y te hace sentir peor. Yo me sentía como un perro, ¿verdad? Así un perrillo regañado. Y yo dije, y yo salí llorando de esa cita, digamos. Y entonces fue tal el nivel que yo creo que los otros, las enfermeras y las asistentes que estaban ahí se dieron cuenta de que se le había pasado un poco la raya y salió y me dijo que la disculpara, que la doctora estaba en esos días, ¿verdad? Y que se le había pasado y que le pedía disculpas, o sea, en nombre de ella me pedía disculpas y me trató de consolar, pero o sea, yo estaba inconsolable en ese momento porque por sí que ya tenía otro montón de cosas por las que quería llorar, ¿verdad? Primero estaba claro, internada y todo, y yo le decía, o sea, y yo pienso eso, ¿verdad? Que ellos llegan como a, tal vez, a dejar de ser tan sensibles a lo que uno está, de pensar o ponerse, esa empatía de ponerse en los zapatos del paciente, y tal vez entre tanta causa, ¿verdad? Pues dejan de sentir esa empatía, algunos, no digo que todos, porque otros fueron ángeles y me trataron súper bien, pero digamos sí definitivamente tal vez molesta tal vez para el sistema tener que atender a alguien por algo así. Pienso yo, ¿verdad? Que podría ser que para ellos sea como molesto, habiendo tantos casos tal vez de otras cosas graves y todo, y que vos estás ahí pues en una camilla, es medicamento, es un personal que te está atendiendo. A mí me tenían que curar 2 veces al día, me tenían que hacer como unos drenajes, entonces eran muy dolorosos y realmente después yo quedaba ahí como, ¿verdad? Postrada literalmente en la cama. De hecho, yo cuando salí del hospital me tuvieron que sacar ya en silla de ruedas y todo, y yo no lo podía creer cómo yo llegué a ese punto. Sí, o sea, yo tan independiente, sí, de hecho, esa mujer fuerte, independiente, autosuficiente, porque, ¿verdad? Y que la que ordena todo y cuando llega y hay caos, ordena el caos, estaba definitivamente doblegada totalmente por esa situación. Y yo creo que ha sido de las experiencias más duras. Y también, por supuesto, después de eso, llegar, ver a tu hijo después de tantos días de no verlo, él eso te iba a preguntar, sin verlo 3 semanas. Así, totalmente resentido. Él me decía, mamá, yo me voy a comprar una mamá porque vos, justamente yo salí de viaje para comprar la colección y al regresar fue que me internaron. Entonces, casi que prácticamente él pasó como un mes sin verme. Y a él no le comentamos que yo estaba en el hospital, sino que le dijimos que mamá estaba trabajando. Entonces él solo lo relacionó con el trabajo y posiblemente en ese momento me odiaba, ¿verdad? Y odiaba mi trabajo también, porque decía, ¿cómo me quitó a mi mamá tantos días, ¿verdad? Porque no lo queríamos como tal vez estresar o algo así de que mamá estaba enferma. Aunque en realidad él lo notaba porque yo tenía un enfermero que llegaba a mi casa, me ponía el medicamento intravenoso, me tenían que inyectar y me tenían que curar. Entonces al final él notó y él a mí me decía, mamá, ¿y las ayayay cuándo se curan? ¿Verdad? Porque yo tenía múltiples heridas después en los glúteos abiertas. Entonces, de él sí de repente, o cuando llegaba el enfermero, él decía, yo me voy a esconder, es que me da miedo lo que él te hace. Y sí, para mí era súper duro porque obviamente uno lo siente en el puro corazón, ¿verdad? Claro. Aquella angustia de él. Así que sí, definitivamente todo ese proceso fue todo un desafío. Y aún así, pues ahí, en un momento incluso llegué a pensar, ya se había obviamente pagado y habían hecho, ya estaban planos y un montón de cosas de San Carlos, pero en un momento llegué a pensar no abrir la tienda, porque yo decía, es que no, o sea, es demasiado. Necesito enfocarme en mi salud, ¿verdad? Porque realmente cuando yo empecé con ese proyecto no sabía que me iba a pasar eso, ¿verdad? Claro. Entonces, en el momento que todo eso, y tras de eso iba empeorando y empeorando, yo decía, no voy a poder con todo, no voy a poder con todo. Y llegó un punto donde dije, ok, no, ya aquí es, aquí lo voy a manejar. Así. Sharon, ¿qué cosas se vienen para Limón y Sal? ¿Cuáles son esos proyectos que podemos esperar próximamente? Bueno, definitivamente queremos abrir más sucursales, ¿verdad? Eso es uno de los proyectos que tenemos.
En zonas rurales nos gustaría muchísimo y fortalecer acá la que está dentro del GAM. Y por supuesto, pues crear muchísimo más contenido de valor que realmente pueda sumar muchísimo a las personas, educar muchísimo más por medio de las redes sociales y que eso realmente pues también, aparte de que qué bonita la ropa, sino cómo aprendo, ¿verdad? Eso es algo de lo que nosotros nos queremos enfocar. Y definitivamente también... sí, el crecimiento, de hecho ahorita estamos con un proyecto de ya tener nuestro local, digamos, propio, entonces en eso estamos trabajando ahí para ver si este año ya se nos da, porque pues hemos ido creciendo y ya vamos como por el tercer lugar en el que nos hemos tenido que trasladar, siempre por la misma zona de Curridabat, pero entonces ya queremos como estar en un lugar fijo donde podamos eventualmente seguir creciendo, pero que ya sea también propio y que podamos ir haciendo las adecuaciones necesarias para poder seguir creciendo ahí. Tenés en redes también una marca personal, pero quiero preguntarte, ¿esa marca personal fue que usted tenía un Instagram personal y se volvió, no sé, de muchos seguidores, o la abriste con la intención de tener una marca personal? En realidad fue algo muy orgánico lo que sucedió, sí, sí, sí tenía pensado hacerlo. Y fue como una confirmación así como del universo, tienes que hacerlo, ¿verdad? Porque de repente empecé a ganar seguidores en mi marca personal y era algo que yo en realidad no tenía planeado. Pero justamente cuando me sucedió todo esto, yo quería hacer, o mi proyección de mi marca personal era hacer una unión de esta parte como de psicología y la parte, digamos, de amor propio con la parte de asesoría de imagen, ¿verdad? Entonces, de que no solamente nos tenemos que ver bien por fuera, sino que también nos tenemos que sentir bien por dentro y que eso sea armonioso, lo de adentro y lo de afuera, ¿verdad? Entonces, esa era mi intención con mi marca personal. Y pues a raíz también de lo que me sucedió y de que uno es emprendedor y de toda esta experiencia de ser sobreviviente, porque hace poco, bueno, de hecho el viernes pasado que el doctor me vio, que ya por fin me dijo, le ganamos la batalla a la bacteria. Que eso también te quería preguntar, dejaste ya de tomar antibióticos y todo, ¿verdad? Así es, pero duramos año y 7 meses con antibióticos, ¿verdad? Entonces eso sí me desarrolló otros, digamos, como problemas físicos, algunos efectos secundarios, pero hace justamente una semana me dijo el doctor, oficialmente le ganamos la bacteria, la batalla a la bacteria, y para mí fue, o sea, yo salí llorando de esa cita porque realmente ha sido una batalla literal por salvar mi vida y por obviamente perdonarme y pues porque puse en riesgo, yo sentí que puse en riesgo todo, ¿verdad? Mi vida, mi negocio, a mi hijo, ¿verdad? Porque de repente uno es como el pilar de todo eso, ¿verdad? Entonces, fue parte de eso, como de que a veces cuando uno es emprendedor tiene tanta carga emocional que uno que a veces ni se la imagina, ¿verdad? O tal vez la gente ve de emprender y lo idealiza muchísimo, ¿verdad? Y tal vez la carga emocional, mental y física que uno lleva es bastante. Es durísima. Es durísima. Cuando yo estaba en el hospital, yo decía, igual hay que pagar el agua, la luz, el alquiler, la planilla. Los clientes están ahí. O sea, todo, ¿verdad? Nada se detiene porque yo esté aquí internada. Exacto. Y entonces, wow, ¿verdad? Uno dice, bueno, no, o sea, necesito... entonces también pienso que uno tiene que crear un buen equipo de trabajo, que eso es muy importante. Y pues eso, ¿verdad? Aprender a no ser solo uno, sino que poder delegar en otras personas y tener confianza y pues son clave para el crecimiento. Pero sí, entonces ahí con la marca personal estamos ahí como con eso, ¿verdad? De poder de darle esa estructura de, ok, esta es la historia de mi vida, de que me hice una cirugía estética, la sobreviví, y quiero invitarlas a amarse como somos, porque realmente creo que hasta lo viví en carne propia, ¿verdad? Por estar uno como queriendo, no sé, entrar en lo que cabe de los estereotipos o de lo que son el cuerpo ideal o, ¿verdad? Todos los estándares y los cánones de belleza que hay, ¿verdad? Entonces uno quiere entrar ahí y tal vez tenés como eso, ¿verdad? Y de repente uno dice, no, bueno, esto soy yo, esto es lo que hay. Y quiero mostrarme tal cual. Quiero ser quien soy. Y que también la gente pueda empezar a amarse a sí misma, a aceptarse, a que no hay ninguna mujer perfecta
y que realmente así debemos de aprendernos a amar y que entonces no solamente me tengo que ver bonita y que sí, la ropa me ayuda a verme mejor, a estilizarme y todo, pero ojalá que también podamos trabajar la parte interior y que todo sea un complemento y que sea un todo. Claro. Ahorita mencionabas algunos puntos, pero te lo quiero volver a preguntar y lo puedes mencionar. Consejos finales que les das a esos emprendedores, tanto que ya están emprendiendo, personas que quieren emprender, porque mucha gente que escucha el podcast quiere emprender. Entonces, ¿qué consejos le das a esas personas que son emprendedoras y que quieren empezar un negocio? Ok, bueno, yo pienso que una de las cosas es como tener muy claro cuál es el objetivo que uno tiene, ¿verdad? Y hacia dónde quiere ir, tenerlo muy claro, eso es súper importante. Lo segundo es eso de saber que podría ser que venga una pandemia, ¿verdad? Que puede venir algo. Lo que sea. Ya ahora nosotros no nos sorprendemos, ya ahora cualquier cosa puede suceder y que tenemos que aprender a ser como el camaleón, que nosotros tenemos que tal vez de repente tener esa flexibilidad, porque a veces somos como muy intransigentes o muy estructurados o muy cuadrados y de repente emprender te hace que necesitas ser un poco más flexible, tienes que tener un poco más ahí como de margen de que no, ok, puede haber un margencito de error, ¿verdad? Y tal vez a veces también no exigirnos tantísimo, ¿verdad? Porque de repente eso nos da una carga emocional que ¿para qué? ¿Verdad? Yo creo que tenemos que disfrutar ese proceso, ¿verdad? No es fácil. También pienso eso, que tal vez no hacerlo por moda o no hacerlo porque, ay, ¿verdad? O porque quiero ser mi propio jefe. O porque, sí, porque quiero tener más tiempo libre, porque no tenemos más tiempo libre, tenemos menos tiempo libre. Eso es así, o sea, pregúntenle a los emprendedores, o sea, no tenemos tiempo libre, o sea, ojalá, ¿verdad? Más bien cuesta mucho. Sí, pero eso se idealiza muchísimo, de que si soy mi propio jefe, entonces voy a disponer de mi tiempo, y pues no, ¿verdad? Entonces yo creo que eso también es importante, que no idealicemos eso, que realmente tengamos los pies muy sobre la tierra para no llevarnos esos golpes y esos bombazos ahí de repente, y que después mucha gente hace inversiones, hace préstamos o hace cosas para emprender y cuando ya están ahí adentro dicen, ¿en qué me metí, verdad? Y aquello, y de repente quedas súper endeudado y entonces decís, no, esto no era para mí. O no, es que no hice un buen estudio de lo que quería hacer y de repente, ¿verdad? Me siento súper frustrado. Y no solo eso, sino que también queda uno ahí con una deuda, tal vez, y con más presión, ¿verdad? Tal vez de la que había empezado. Y yo creo que entonces hay que tener muchísimo cuidado y ser como muy realista. Esta es la realidad del emprendedor. Esta es la realidad de mi negocio. Exacto. Y no es así como de soplar y hacer botellas, como dicen popularmente, ¿verdad? Sino que realmente hay un precio muy alto que se paga con la familia, físicamente. Hay que sacrificar cosas. Hay que sacrificar muchísimo. Entonces, de repente es necesario que las personas pues tengan esos ojos abiertos a la realidad y no idealizar. Exacto. ¿Cómo te encuentran en redes sociales? Bueno, estamos como Limón y Sal Boutique, la tienda, y Sharon Mora está en Instagram, TikTok y Facebook. Exactamente. Ok, y sitio web de Limón y Sal. Ajá, ese es limonysalcr.com. Ok, súper. Ahí lo tienen, Sharon. Muchísimas gracias. No, con todo el gusto. ¿Cómo te sentiste? Súper bien, súper relajada. ¿Viste? Te dije. Sharon, muchísimas gracias por haber venido. Por la invitación. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Nos escuchamos en un próximo episodio.